Bienvenidos a su programa Letras y Números. Soy Jesús Castañeda y les agradezco que nos vean desde sus casas a través de Voces y Perfiles. Esta tarde tenemos el placer de conversar de un tema muy interesante en el campo educativo, sobre la educación intercultural y los nuevos retos que enfrentamos para el regreso a clases. Me acompaña nuestro invitado, el doctor Ernesto Rodríguez Moncada. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Quien es licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Educación por la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad Nacional Autónoma de México, y doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Doctor Ernesto, un tema muy interesante que además ha sido de su campo de especialidad a través de muchos años. Cuando nosotros escuchamos justamente el término de educación intercultural, pues aparecen siempre como que muchos conceptos que son interesantes y que en muchas ocasiones la mayoría de los ciudadanos no entendemos o no conocemos completamente. Comúnmente, cuando leemos un texto de educación intercultural, vemos que aparece con mucha importancia el término de cultura, el término de educación y el término de sociedad. ¿Cuál es entonces la interacción que hay entre estos tres conceptos en su ámbito de investigación? Bueno, bienvenidos, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación, doctor Jesús. Esto que mencionas es muy relevante, la aclaración conceptual, me parece, porque se presta a confusiones y, como veremos más adelante, el tener claridad en estos conceptos nos va a permitir entender la problemática actual. El concepto de cultura refiere al universo simbólico de representaciones que un grupo humano o una sociedad determinada hace de sus propias prácticas. En este sentido, las costumbres, la comida, la vestimenta, eso que llamamos folclore, no importa para el concepto de cultura tanto como algo que objetivamente se realiza, sino cuál es el significado, la significación que la gente que participa de ellos le da a esas prácticas. Por eso es simbólico. Es muy importante entender esta parte de lo simbólico porque le da flexibilidad a la cultura. Es decir, a partir de qué me representa aquella práctica, es como yo la vivo y la transmito. Pero entonces cada generación puede ir interpretando de manera diferente las propias prácticas. ¿A qué se debe esto? A que los referentes de interpretación cambian por la educación, por influencias externas al grupo cultural o a la sociedad de la que estamos hablando, ¿no? En este sentido, la cultura requiere de un código, requiere de un sentido. ¿Cuál es el sentido de la práctica para ese grupo o sociedad? Al mismo tiempo que supone una interpretación. En culturas o sociedades muy cerradas, la cultura se mantiene precisamente porque los referentes de interpretación son los mismos. Pero en las culturas actuales, en las sociedades actuales, vivimos la internet, vivimos precisamente influencias por la televisión, por los libros, por las revistas, etcétera, que hacen que los miembros de una cultura tengan otros referentes para interpretar su propia cultura. Y esto hace que se cuestione la cultura propia y a veces las otras culturas o viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos definir la educación intercultural? La educación es un proceso mediante el cual se van formando las nuevas subjetividades. Las nuevas generaciones se constituyen como subjetividad, es decir, como personas que piensan, que recrean, que imaginan su mundo a partir de lo que van viviendo en él, de este simbolismo cultural. El proceso educativo supone que quien organiza o estructura la propuesta educativa escolar, ¿no? Un plan de estudios, un diplomado, como le queramos ver, está pensando que eso es importante enseñarlo. No todo lo que una cultura genera se enseña en una escuela. Es selectivo el proceso, porque no se puede enseñar todo. Entonces, en ese proceso, la educación intercultural vendría a ser estas pautas que consideramos importantes para que las nuevas generaciones, las nuevas subjetividades, puedan entrar en contacto, en relación, en interacción con miembros de otras culturas.
intercultural entre culturas. Entonces, si yo quiero que la relación con otras culturas sea positiva, sea de cooperación, de solidaridad, de comprensión, voy a enseñar toda una serie de referentes simbólicos para que esto se vea de esa manera. Puede ser que sea una cultura que bloquea otras culturas o considera que son negativas, su influencia, etc. Y en ese sentido enseña que no es adecuada la relación con las otras culturas. Y esto lleva a lo que llamamos racismo, discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo una educación intercultural, un concepto importante que aparece, creo que aparece, tendría que ser entender la diversidad, ¿verdad? Es decir, ¿cuál sería la relación que se da justamente entre la diversidad y este tipo de educación que usted menciona? Volviendo a la idea de cultura, este universo de significados, de simbolismos, de representaciones de las prácticas, supone prácticas, decía, diversas en cada grupo, según como cada grupo entiende. Por ejemplo, cosas muy simples como ¿qué comemos? ¿A qué hora comemos? ¿De qué forma lo comemos? Va constituyendo un universo de representación de la práctica del comer. Cuando notamos que otro grupo humano come de otra manera, come cosas que nosotros no comemos, consideramos que aquello no es adecuado. Entonces, la interacción permitiría precisamente reconocer la diversidad y respetarla. Pero al mismo tiempo cuestiona la propia práctica. Es decir, si yo en mi alimentación no incluía ciertas comidas que otros grupos tienen, yo puedo plantearme la pregunta, ¿y por qué yo no lo como? ¿Por qué yo no lo consumo? ¿No? Entonces, eso posibilita la interacción. Ahorita, la misma cuestión del COVID, por ejemplo, se menciona que fue producto de que los chinos comían o comen cierto tipo de animal. Todavía no se define bien si el pangolín o el murciélago, etcétera, ¿no? Evidentemente, porque ellos tienen en su dieta, en su alimentación, pues una variedad que nosotros desconocemos. Claro, entonces, el desarrollar una educación intercultural, por ejemplo, da pauta a también el poder desarrollar una educación inclusiva, considerando el respeto a esta diversidad. Así es, la intención o la finalidad de una educación intercultural es precisamente abrir el universo de simbolismos y significaciones de las subjetividades de un grupo determinado, de un grupo humano determinado, para que comprenda a los otros, los respete y al mismo tiempo entonces reconozca que él no es el único en el universo, que hay otras culturas, otros seres humanos, otras personas que piensan diferente, que opinan diferente, pero que esos referentes simbólicos de representación tienen la misma validez que los míos. Entonces la educación cultural idealmente supone precisamente el respeto, el reconocimiento y respeto de la diversidad. Perfecto. De hecho, todos hemos estado viviendo en los últimos días un cambio muy importante, ¿no? Con respecto a la pandemia COVID-19. Para usted, ¿cómo ha cambiado la educación después de esta pandemia, en esta pandemia? ¿Qué cambios ha sufrido la educación, digamos, antes de la pandemia con lo que está sucediendo actualmente? Ahorita estamos viviendo un proceso complicado porque la pandemia nos llevó a trabajar la educación a distancia y fundamentalmente por medios tecnológicos, ¿no? Educación virtual a distancia, digamos, o distancia virtual. La cuestión es que la cultura escolar presencial constituye también un universo de simbolismos, una manera de los profesores de estar en el aula, de interactuar con los alumnos, de organizar la clase, de presentarla, de llevar a cabo las dinámicas, de evaluar. Cuando pasa a lo virtual, y además en el proceso acelerado que vivimos, no dio tiempo a una reestructuración de esas representaciones prácticas. Entonces ahorita estamos viviendo problemáticas en el sentido de concebir cómo se accede a la educación virtual a distancia, profesores que tenían muy estructurado su programa a lo presencial y ahora tienen que rediseñarlo pensando en lo virtual, pero que desconocían esa herramienta, que nunca trabajaron a distancia, que incluso a veces se les dificulta el acceso al internet, el uso del correo, lo mismo sucede con alumnos, y entonces está generando problemáticas y confusiones porque algunos quisieran que todo fuera videoconferencia para sustituir la educación presencial, es decir, si antes estaba en el aula 2 horas
y ahora va a ser en la plataforma virtual, lo que quisiera es tener una videoconferencia de 2 horas. Entonces, pero ya no hay la posibilidad de eso, porque el alumno del otro lado pues tiene otra serie de circunstancias y situaciones, ¿no? En la evaluación, en la forma de interacción, cómo pregunto, cómo hago que los alumnos interactúen entre ellos si cada uno está en su casa, en su computadora. Eso es parte de los retos. Creo que va a llevar un tiempo comprender estas nuevas herramientas, estos mecanismos, no solo porque la pandemia se ve que el proceso largo, ¿no? Sino además porque adentrarse en este nuevo universo va a suponer que tanto alumnos como profesores adquieran nuevos referentes de representación de lo que es la práctica educativa. De hecho, esto que usted nos ha comentado en cierta medida son gran parte de los retos a los cuales en este momento se están enfrentando los profesores. Pero, ¿cuáles serán los retos que tendrían que enfrentar, por una parte, los padres de familia y, por otro lado, el sistema educativo nacional? Respecto a los padres de familia, el solo hecho de ahora tener que estar con el hijo en el mismo espacio, viendo cómo hace o no la tarea, cómo interactúa con su maestro en línea, cómo lleva a cabo sus actividades escolares, también coloca al padre de familia en una nueva circunstancia. Es decir, estar habituado a que tu hijo se va 4, 5, 6 horas fuera de la casa y tú no te enteras de nada de lo que sucede hasta que regresa y te cuenta, si es que te cuenta lo que hizo en la escuela. Es muy diferente ahora tenerlo ahí y que siga una dinámica para la cual no está acostumbrado el alumno, ¿no? Entonces el padre de familia también puede estar muy interiorizado o no de la internet, de la educación virtual, de todas estas herramientas, pero tampoco es que él sea miembro de esa cultura tecnológica moderna. Entonces le genera problemas, ¿no? Haz la tarea, ponte a estudiar, a qué horas tienes la clase en línea, ¿no? Para el Sistema Educativo Nacional, en la Secretaría de Educación Pública Federal, sabemos que organizó una serie de programas, pero tenía el problema de los horarios, ¿no? Entonces, los niños de preescolar, por lo que he sabido, tienen sus clases a las 6, 7 de la mañana, ¿no? Entonces, ¿qué niño de preescolar se va a parar a las 6, 7 de la mañana para prender la tele y ver su programa? ¿Me explico? Es decir, ¿cómo compaginas horarios en una dinámica en la cual prácticamente la estructura de horarios de la vida cotidiana se rompió? La gente ya no se está parando a las mismas horas porque sabe que no tiene que salir corriendo de su casa. Entonces, y además podría en un momento dado entrar a una plataforma virtual a la hora que fuera. Claro, ¿no? ¿Qué tenemos que aprender? Es decir, después de este aspecto de estar tantos días en casa, de tener que cambiar la manera en la cual llevamos nuestra práctica docente, dejándolo un poco de ser presencial a convertirse en una educación en línea o virtual, ¿qué tendría que aprender, por ejemplo, las autoridades educativas en los diferentes estados y en nuestro país con respecto a cómo pensar o repensar la educación? Yo diría que un aprendizaje fundamental, y no solo de las autoridades educativas de la educación pública, sino también la privada, porque están viviendo esta situación también, es comprender que los profesores necesitan un proceso de capacitación y de formación para la educación a distancia virtual, que los alumnos también lo necesitan, que no es lo mismo, ¿no?, estar en un aula que estar frente a una pantalla, y que entonces el nivel de exigencia a los maestros y a los alumnos tendría que irse mediando de acuerdo a niveles de complejidad del conocimiento, niveles de complejidad de un contenido determinado. Por ejemplo, hay muchas materias que son prácticas, talleres, imagínate la formación de odontólogos, la formación de chef, la formación de gente que requiere lo práctico, pero además lo práctico compartido, con una asesoría de un compañero, de un médico, un doctor, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo haces en la casa si no está ahí la persona? Entonces hay que comprender que se tienen que formular otra serie de estrategias mucho más diversas, amplias, ricas en herramientas, en materiales, en recursos, para que paulatinamente, tanto alumnos como profesores puedan acceder a este tipo de educación y puedan sacarle el máximo provecho. Hay que recordar que la educación virtual a distancia no surgió para las masas, como sí lo hizo la educación pública.
La educación pública era que todo el mundo entrara a la escuela. En cambio, la educación virtual era para personas que querían seguir formándose, capacitándose o terminar sus estudios y por propia elección escogían un curso, una escuela y un tiempo para estudiar. Pero ahora es cumplir lo que la educación presencial dictamina en tiempos muy diferentes de la virtualidad, ¿no? Hay que aprender eso, a manejar los tiempos. Además de que ahora nos enfrentamos con la problemática de que hay una gran parte de la población que lamentablemente en nuestro país no tiene acceso. Así es. A las condiciones básicas, vamos a mencionar simplemente luz eléctrica, y aún es mucho más difícil que tengan acceso a internet y a una computadora para llevar a cabo este proceso formativo. Sí, añadiría eso que precisamente por contacto con maestros, ¿no? Me he dedicado a formar maestros muchos años, una problemática común es el no acceso a la internet. ¿Sí? Alumnos que viven en Tiripetío, que viven en Pátzcuaro, que viven en comunidades, mucha gente viene de los municipios de Morelia a estudiar a Morelia, y que cuando se va a su colonia, municipio, etcétera, no hay acceso a internet, no hay el ancho de banda suficiente o la capacidad suficiente para visualizar bien un programa, para captar una videoconferencia, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, algo que me parece fundamental como enseñanza es aprender a discernir la información que es verdadera de la que no lo es, la que tiene un valor y que merece ser conocida, aceptada, reconocida como válida, de la que no. En este breve tiempo, estos meses, hemos visto cómo en los medios de comunicación hay eso que, ¿cómo le están llamando? Fake news. Los fake news, ¿no? La infomanía, toda una serie de noticias falsas, de invenciones, de unas con, como dicen, en mal plan, con el afán de molestar, otras por ignorancia, porque lo presencial te permite preguntar directamente, reformular las preguntas, cuestionar sobre la veracidad del dato, etc. Pero en lo virtual, cualquier persona puede subir información, no sabemos a veces ni quién es, y corremos el riesgo de creer todo eso, ¿no? Entonces, hoy nos estamos dando cuenta de que el pensamiento crítico, la capacidad de reflexionar sobre aquello que nos presenta la internet o los medios que nos proporcionan la información, pueden ser cuestionados, y que entonces necesitamos analizarlo. Sí, este es un aspecto interesante porque además tendríamos también que repensar qué llamaríamos justamente educación en línea. Usted al principio de este programa nos comentaba algo muy interesante, porque nos decía en muchas ocasiones hay instituciones educativas públicas y privadas que inclusive asumen que la idea de la educación en línea es simplemente estar dando una serie de videoconferencias. Inclusive ha habido instituciones educativas que imparten la misma cantidad de horas, digamos, que presencialmente daba el docente, ahora en modo videoconferencia. ¿Cuál es su opinión en este respecto? A mí me parece que es una de las cosas que debemos evaluar muy adecuadamente, porque, como decía, las características de la educación a distancia virtual son muy diferentes. Hay un sinnúmero de herramientas que la persona, el alumno en este caso, o el profesor si es que está capacitando, tiene que llevar a cabo para aprender. La educación a distancia virtual supone mucho autodidactismo, autoaprendizaje, que la educación presencial, al contar con el profesor, no la supone, por lo menos no la supone tan fuertemente, ¿no? Entonces es cierto que en lo que se ha caído en instituciones, en prácticas de profesores, es querer tener las clases una tras otra, ¿no? Cuando pedir actividades que realice el alumno en su casa, poder organizar un foro de discusión entre alumnos, poder organizar actividades que el alumno desarrolle en su casa, ¿no? Para luego regresar acá y compartirlas con el docente, supone una comprensión del tiempo de aprendizaje diferente. Y en ese sentido, dejar de pensar que la videoconferencia es la herramienta, es una de tantas que se pueden utilizar, ¿no? Claro. Hay plataformas mucho más robustas, más sólidas para la educación a distancia, hay otras que no lo son tanto. Y por otro lado, un aspecto técnico que se ha descuidado. Como todo mundo invadimos la virtualidad, resulta ser que hay horas pico en las que distintas plataformas
tienen sus aulas y entonces no alcanza la capacidad para que todo funcione perfectamente. Es decir, tan solo en un espacio, en una escuela, por decir un ejemplo, tienen instalado el internet, mientras más alumnos estén usando y bajando información, se satura la internet, ¿no? Entonces, si todo el mundo está viendo películas en el aula, pues eso va a empezar a fallar. Ahora imagínate que todas las escuelas, no solo de México, sino América Latina y el mundo, están queriendo ingresar a la internet en las horas pico para ver películas, para ver videos, para hacer videoconferencias, videollamadas. Hay fallas y ha habido fallas en ese sentido. Entonces, eso implica también pensar los tiempos de estas videoconferencias, la posibilidad de usar otros recursos para que el individuo no tenga que estar frente a la pantalla. Muchas gracias. Una de las características del nuevo proyecto educativo, que ha sido llamado Nueva Escuela Mexicana, era justamente que asumía varias perspectivas muy interesantes. Entre ellas, la educación intercultural, la educación inclusiva, una educación que buscaba siempre el desarrollo del hombre, de la mujer, de los distintos géneros, y desde luego una educación que incluía el desarrollo de uso de nuevas tecnologías en la educación, es decir, también la educación virtual, también la educación en línea. Después de este periodo que hemos vivido en México y en el mundo, ¿qué reflexión que podría dar usted a las autoridades en nuestro país sobre cuáles son las principales necesidades o los aspectos en los cuales tendrían que poner una mayor atención pensando en el proyecto educativo nacional? Una de las cuestiones fundamentales es el acceso a Internet, con el ancho de banda, con los recursos, con la capacidad suficiente para la atención a toda una población, que son millones de alumnos en este país, ¿no? Y profesores. Hay un proyecto del gobierno federal que está llevándose a cabo para que la gente tenga acceso a Internet en plazas, bibliotecas, etc., ¿no? Esto se supone que sería parte de la infraestructura. La otra parte es pensar muy seriamente el proceso de capacitación y formación de los docentes. Porque, insisto, yo lo he sido, muchos docentes lo han sido, docentes presenciales durante 20, 30, 40, 50 años. Entonces, la idea de cómo educar, de cómo debo de evaluar, de cómo debo de interactuar con el alumno, ya está dada en ese universo de simbolismos que mencionaba que generan prácticas. Entonces ahora la nueva tendencia supone que debo de acudir a la tecnología, no solo verla como herramienta en sí, sino que implica nuevas representaciones. Es decir, para los jóvenes que nacen ya con la tecnología, lo hemos visto con los niños chiquitos, les das un celular y lo mueven, hacen, ven programas, etcétera, ¿no? Entonces, a veces tienen más habilidad en ese sentido que los adultos o que los profesores. Entonces, los alumnos te pueden llevar la delantera si es que el profesor no va asumiendo que esta situación, que no es una situación que se va a acabar ahora que termine la pandemia, es decir, es una tendencia que ya muchas instituciones están hablando hacia mediano y largo plazo para una educación virtual o semipresencial, que va a implicar algo en el aula y fuera del aula, ¿no? Evidentemente va a suponer que los profesores manejen el herramental tecnológico y técnico, pero que además visualicen nuevas concepciones sobre el aprender, sobre la dinámica de trabajo del alumno, sobre la forma en que pueden darse cuenta o no que el alumno fue el que realmente realizó la tarea, el que hizo la actividad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué recomendaciones podríamos dar a los padres de familia? A los padres de familia que ahora se han enfrentado a tener a los hijos en casa, ahora sí que de tiempo completo, pero además a de alguna manera tratar de contribuir a su proceso formativo a través de las distintas plataformas, a través de actividades que han dejado los profesores. ¿Qué recomendaciones le daría a usted? Es un punto interesante y un poco delicado en el sentido de que creo que ahora se le va a cargar mucho la mano a los padres. Si antes las escuelas parecían ya guarderías, que el papá los mandaba a la escuela y ya se desocupaba de ellos, se olvidaba de ellos, ahora es al revés. Claro. En ese sentido me parece delicado porque entonces, aparte de trabajar en casa o de hacer del hogar, lo que se tenga que hacer es ver que el alumno, el hijo,
lleve a cabo sus actividades escolares. A mí me parece que en términos de las autoridades, vuelvo tanto a las autoridades antes de continuar con lo de los padres, las autoridades tienen que visualizar formas más creativas para organizar esa educación a distancia, insisto, para no estar horas pegado a una pantalla. Esto permitirá que haya mayor interacción en la casa, porque en el momento en que se quiere construir un nuevo conocimiento, se quiere aprender algo nuevo, pero tienes múltiples recursos como una biblioteca virtual, como libros en tu casa, como poder ir a algún lugar o museos virtuales, en fin, todo esto, ¿no? Para aprenderlo, dejar la idea del libro de texto como base o la clase virtual como referente básico, permitiría que padres e hijos interactuaran de otra manera, que no vieran el programa como las 8 horas de clases diarias, sino más bien, hoy se va a aprender esto, y trabajar sobre lo que se va a aprender, rompiendo, y esto es fundamental, rompiendo la lógica de un diseño curricular presencial, es decir, de un plan de estudios que tiene horarios para las clases, que tiene tantas horas al día, etc. Eso se debe de romper. Si no se rompe eso, desde mi perspectiva, no se va a avanzar mucho. Necesitamos una visión, insisto, de autodidactismo, de autoaprendizaje muy abierta, para que los alumnos naveguen más libremente por la internet y por otros recursos. Es decir, yo no quisiera pensar que los libros ya se van a olvidar, o las bibliotecas, o los museos, o las casas de cultura. Obviamente tendremos que regresar a ellos, ¿no? Y presencialmente bajo las normas de sanidad, etcétera, que haya, porque ahí es donde se aprende también. Y entonces los padres pueden compartir con alumnos sobre aprendizajes específicos y no sobre contenidos escolares en una hora determinada. ¿Qué podríamos decirle, por ejemplo, ahora pensemos en este gran grupo social que tenemos en México, en las zonas rurales, en las zonas indígenas, en las familias migrantes, que difícilmente tendrán acceso a tener una computadora en casa y a tener internet para poder llevar a cabo un programa de formación con sus hijos? ¿Qué opciones se podrían tener para estos grupos sociales? Por un lado, evidentemente, si se lleva a cabo este proyecto del gobierno federal de poder contar con internet en todo el país, ¿no?, eso abrirá puertas. Pero, a riesgo de parecer nostálgico, recordaré aquí que durante el periodo de José Vasconcelos como secretario de Educación Pública, había aquello que se llamaba caravanas culturales. CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, se dedica a la educación rural, migrante, etcétera, en pequeñas comunidades, también ha hecho el uso de caravanas culturales. El Politécnico Nacional en algún momento dado tenía un camión que iba de comunidad en comunidad llevando libros, películas, teatro, etcétera. Yo creo que eso es necesario que las autoridades educativas lo recuperen. El proceso educativo, si bien implica autodidactismo y autoaprendizaje, no puede darse, ¿cómo diríamos?, no puede haber una autonomía total del alumno, por lo menos en distintos grupos de edad. Es decir, cuando alguien ya es universitario, quizás alcance más autonomía y pueda ser más autodidacta, pero no todo el mundo está preparado para eso. Hay quien necesita orientaciones concretas, la presencia de alguien experto en esos temas, en esas cuestiones. Entonces yo creo, decía, a riesgo de parecer nostálgico, que la idea de las caravanas culturales tendría que recuperarse, porque te permitiría que grupos de teatro, de cine, de literatura, etcétera, de ciencia, ¿no?, acudieran a los lugares, a las comunidades, a las zonas rurales, a las colonias populares que no tienen acceso a internet o tienen dificultades de conectarse, a impulsar proyectos, insisto, con todas las medidas de sanidad necesarias, pero que permitirían apoyar, fortalecer, enriquecer eso que la internet en un momento dado podría darte, ¿no? Sí, yo podría bajar un programa de internet o un libro y leerlo, pero ¿con quién voy a dialogar? ¿Con quién voy a interactuar? ¿Con quién voy a establecer un contacto para aprender? Porque recordemos, Sabater enfatizaba esto, la educación es un intercambio de subjetividades. Si yo no tengo con quién interactuar, compartir, discutir, reflexionar, lo que leo, lo que veo, me quedo con una autorreferencia. Y esa autorreferencia puede ser muy contraria o negativa a la interculturalidad.
¿Por qué? Porque entonces no reconozco un otro para platicar y dialogar y confrontar ideas, de ver que puede pensar diferente de lo que yo pienso, porque me vuelvo autorreferencial. Esto es lo que hemos visto que está pasando con los niños y adolescentes hoy en día, que se la pasan horas y horas ellos conectados a sus videojuegos, o son ellos y el videojuego. ¿Me explico? ¿Y dónde está el otro o la otra? En procesos educativos tenemos la responsabilidad de siempre desarrollar este sentido de la otredad, de la alteridad, ¿no? Hay un otro y ese otro me ayuda, contribuye conmigo, somos uno y otro, ¿no? Pues le agradezco mucho, doctor Ernesto Rodríguez Moncada, ha sido un gran placer, nos acompaña esta tarde en Letras y Números. El doctor Ernesto Rodríguez Moncada es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también colabora con el Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. De hecho, es coordinador del Diplomado en Educación Intercultural, Diversidad y Pedagogías Críticas. Pues agradecemos a todos ustedes su atención y los esperamos el próximo jueves. Perdón, ¿podrías decir que todavía se pueden inscribir al diplomado? Claro que sí, y desde luego, como bien lo dice el doctor Ernesto Rodríguez Moncada, las inscripciones para este Diplomado en Educación Intercultural, Diversidad y Pedagogías Críticas están abiertas, así que los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.